Muy bien, seguimos con la política, son las 18:05, venimos hoy en un día increíble, estamos como un relojito suizo funcionando. Vino Nico Cabrera a seguir hablando de política, concejal, en este caso camporista, el tipo de Frente Patria, no, Fuerza Patria. Fuerza Patria, ya me confundo, pero bueno, Fuerza. en general representan lo mismo. Sí. ¿Cómo estamos, Nico? Bien. ¿Vos? Yo la verdad que bien, contento por esto que está sucediendo y porque arrancó un poco la acción en el HCD. Y voy a repetir, recién hablé con Jean de Rosso, Bien. que viste Algo escuché. que le gusta romper las pelotas, él es así. Bueno, un poco creo que eso lo comparten. Pero voy a repetirte preguntas porque hay dos o tres que me gustan mucho y son: el lunes habló el intendente, Bien. el martes fue la primera sesión. La primera que te quiero hacer es: yo desde noviembre vengo diciendo, y el periodismo en general, que le gusta la política, viene diciendo, che, el HCD se va a poner lindo, el HCD se pica. Ayer fue la primera sesión ordinaria. ¿Cumplió con las expectativas de los que esperábamos que se pique el HCD o sigue siendo un embole tremendo? No, yo creo que cumplió. Digo, estuvimos incluso hasta en una cuestión temporal. Digo, Sí. estuvimos hasta las 12 de la noche sesionando diferentes temáticas, pero sobre todo los temas que se tocaron, que muchos tienen que ver con cuestiones muy importantes para los pergaminenses, y también entendemos que para el Consejo Deliberante en sí, por ejemplo, devolver facultades que por tener mayorías absolutas se le ha quitado al Consejo Deliberante por parte del Ejecutivo. Así que eso fue bastante interesante poder Sí. tocarlo. Pero bueno, que creo que fue bastante interesante. Y también algo que me pareció, yo no voy mucho al HCD, ahora estoy tratando de al menos ir un ratito a saludar, a tomar un matecito y hacer un poco de rosca. Lo que se notó distinto fue la previa respecto a las puertas que sonaban, los bloques que recibían visitas, los debates, que antes por ahí suena el timbre, entran todos a clase, chau, se cocina y al horno. Ahora no, ahora en la previa ya empezó a haber esa rosca que forma parte también de la necesidad del oficialismo de consensuar y de conversar. Ya no tienen el bastón por el mando. No, claramente. Eso es fundamental porque, más allá de también, digo, hay nuevos actores en el Consejo Deliberante, seguramente muchos todavía necesitan, como yo también lo tuve al principio, digo, conocer un poco más de ese funcionamiento, de esa rosca, entre comillas, política para la negociación de proyectos y votaciones. Digo, no nos olvidemos que nuestro espacio político tiene 7 votos, el de Juntos, sumando a la concejal Tribuley, tiene 7. Ramiro lo vamos a sacar por afuera, más allá de forma parte de ese espacio político, de ese bloque, de ese espacio político. Y después tenemos la Libertad Avanza, que en la totalidad de su voto y decisión por su bloque son 5 votos. Entonces, sí o sí, para poder avanzar en la votación y la aprobación de un proyecto, hay que hacer una articulación con alguno de los espacios políticos porque solo no nos alcanza. Sí, oficialmente quedó 6 la libertad avanza. O sea, lo que dice. Lo que dice. Si vos entras a la página del HCD, Sí. lo que dice es 6 la libertad avanza, 7 el peronismo y 7 juntos. Pero ahí tenemos el enroque de Jean de Rosso, el disco lo hizo solo, y Tribuley, que pasa a ser de Juntos por el Cambio. Al final los peronistas somos los más ordenados, Tremendo. los peronistas somos los que estamos... Igual ayer llegué y la vi a Tribuley hablando con Gatelet y fue como... Epa, ¿qué pasó ahí? Igual no importa, es un detalle. Quiero pasar del martes, y ahora vamos a volver al martes, al lunes. Sí. Porque me interesa tu análisis en general, sobre todo del metamensaje de Martínez, porque el mensaje en sí uno lo puede haber leído, escuchado y es básico. Me interesa la entre líneas y también me interesa puntualmente, habló de Ioma, es una persona muy conectada con lo que pasa en la obra social. Y nada, quería esos dos análisis. Por un lado, Bien. el discurso en general, lo que vos sentiste, escuchaste o percibiste, y después puntualmente sobre las palabras de desdén, como siempre, de Martínez respecto a la provincia y a Ioma puntualmente. Bueno, en principio, y es algo que remarqué a cada uno de los medios que me hizo una nota al respecto, y a cada compañero, compañera también que me ha preguntado, es un intendente alejado de la realidad completamente. De un intendente que no ve qué le pasa a los pergaminenses, digo. Solamente fue un eje en contra del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Que está bien, uno entiende esa chicana política, esa disputa política, pero cree que era el momento para que el intendente le cuente a los pergaminenses no qué es lo que hizo, porque claramente para nosotros no superó ningún tipo de expectativa, sino lo que podría haber hecho o lo que va a hacer durante todo el 2026. No, lo único que hizo es diferenciarse claramente del gobierno de la provincia de Buenos Aires,
Pero lo peor de todo es que no nombró ni una sola problemática que están atravesando los pergaminenses a raíz de las políticas del gobierno nacional. Y eso también, digo, aquellos que estamos más en la chiquita y en la política más diaria, hoy por ejemplo lo escuchaba al senador Riccosini en otro medio hablando de una posible... No, acá se dice el medio, no importa. Data. Sí, acá vendemos a los demás. Con Data hablando de una posible paso con la Libertad Avanza para el año que viene. O sea, ya hay una proyección electoral. Digo que uno está bien, es parte de la política. Pero creo que era momento para que el intendente pueda contar qué es lo que le está pasando a los pergaminenses y qué va a hacer él como ejecutivo para resolverlo. Bueno, no estuvo. Lo único que generó el intendente es una disputa con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuando particularmente tocó el tema IOMA, fue exclusivamente para no hablar de la Secretaría de Salud. Y yo ahí fue cuando un poco le hice referencia a eso porque habló del fortalecimiento de la salud en Pergamino, y no nos olvidemos que es un intendente que cerró un CAP, que redujo los horarios de atención, que el presupuesto año tras año viene reduciéndose, que no acompaña al gobierno de la provincia y en articulación con el hospital provincial, quien se está haciendo cargo de toda la demanda de la sociedad de Pergamino a la hora de la atención médica, y se dedicó solamente desde la política a pegarle a la obra social porque es un lineamiento que está haciendo la Libertad Avanza. O sea, un guiño a la Libertad Avanza, pero no hablar de la realidad de la salud de Pergamino. Creo que fue muy en esa línea el discurso. Fue volver a tener el poderío en el HCD y pensar en el 2027. Nada, porque remarcó mucho, como siempre, lo que está pasando a nivel provincial, o su mirada a nivel... Pero no dijo nada de lo nacional. Nada. Y a ver, siempre algún comentario hacía. En este caso fue completamente nulo y, como vos decías, más allá de la micro, como le gusta hablar a los libertarios, la macro depende del poder nacional y podés hacer alguna mención, decir un momento duro, ¿no? Mirá, yo estaba escuchando, a veces escucho a veces cuando puedo te escucho de fondo o veo los recortes que subís a Instagram, y lo escuchaba a uno de sus ex candidatos en la lista de concejales de las últimas elecciones, que fue Lucas Pano. Sí. Y una de las cosas que no me sorprendió, sino que lo diga alguien muy cercano a él, cuando habló que hoy uno de los pedidos mayores que le hacen los pergaminenses es alimento, o sea, la diaria. Y eso es algo que venimos remarcando cotidianamente, que es algo de la situación económica nacional. Digo, la gente no le alcanza la guita. La gente hoy está buscando el diario. No está pensando en cómo proyectar su vida, sino está proyectando en cómo comer, cómo darle a comer a sus hijos. Y de eso el intendente no habla nada. No habló nada de la situación social, de qué va a hacer con el desarrollo social. Nada. Entonces ahí se aleja de la realidad de lo que le está pasando a los argentinos, a los pergaminenses en particular, y solamente fue un eje político y un guiño a la Libertad Avanza. Y obras. Y mega obras faraónicas. Y obras. Porque habló de Parque Belgrano conectado con Ugarte. Además, Yoneto a mí me dice, sos re opositor, pero acá literal no habló de mucha de gestión. Habló de microestadio, Teatro San Martín, Parque Belgrano, Plaza 25, la apertura de... La peatonal nueva que van a hacer, o no sé qué va a hacer. Y ¿sabés qué? Me parece que justamente eso que mencionas de Lucas Pano, por eso se aleja de la política Lucas. Porque él siente que está pasando eso. Yo no sé cuánto lo puede decir. Es más, si yo lo publico, que no lo hice todavía, por ahí lo voy a hacer. Yo sé que le genera un quilombo a Lucas. Y él no quiere ningún quilombo. Pero Lucas está contando la realidad. Y eso creo que es lo que está bien. Y además cuando lo dice, lo contesta con una... hasta con la tristeza de la gente exageradamente solidaria de... Che, vos sabés que me están preguntando mucho por la comida diaria. ¿Y la respuesta de Lucas cuál fue? De ligárselo al Ejecutivo Municipal, o sea, trasladar esa demanda al Ejecutivo Municipal. Bueno, no estamos viendo que los números del Ejecutivo Municipal estén alineados para dar esa respuesta, sino que está para estas grandes obras, que por eso no entendemos tampoco el discurso del intendente de ir tan en contra de este dialoguismo que vamos a tener en el Consejo Deliberante. Digo, el intendente fue, en cierta forma, en contra de un espacio político que es el nuestro. Quiso hacer un guiño a la Libertad Avanza, el cual creo que tampoco le está funcionando mucho a nivel local, porque sinceramente hay un proyecto, por ejemplo, algo muy importante, que es el financiamiento de los bomberos, que es un proyecto que firma no solamente nuestro espacio político, sino la Libertad Avanza y el concejal Jean de Rosos. Digo, que hubo más acercamiento con esta distancia política que tenemos desde los dos sectores para resolver un problema de los pergaminenses. Es que ahí creo que me interesa la palabra proyecto, que con todas las disidencias que se puedan tener con la Libertad Avanza, tienen un proyecto de ciudad.
piensa en un proyecto de país, un proyecto de provincia, te puede gustar o no, No, pero tienen una idea general de cómo ven la política y no van pucheando. Si yo digo, vos hablás con la Libertad Avanza y te puede gustar o no, pero tiene como una especie de forma de laburo y de pensamiento de ellos, de cómo ven Pergamino, cómo ven la provincia. Sí, sobre todo la cuestión local, digo, cuando nosotros vamos a miradas más, entre comillas, vecinales, que son esta resolución más directa, muchas veces nos ponemos de acuerdo. Y acá tenemos un cinismo por parte del intendente que no deja, y estoy seguro que muchos de los concejales del oficialismo comparten, y seguramente les hubiese gustado firmar este proyecto que da una respuesta a los bomberos voluntarios, pero no pueden. No pueden porque tiene un intendente que lo primero que hace es ir y enfrentarse a aquellos que tiene que hablar. Habló de pergaminismo, digo, un término que un poco se lo puse en sintonía en la sesión de ayer para decir, bueno, pergaminismo fue el proyecto que presentamos para acompañar a los bomberos voluntarios, algo que no acompañó su espacio político. Sí, a mí el pergaminismo me gusta. El tema es que es como cualquier concepto. Hay que ver cómo se justifica. Y si ese concepto, El contenido. si es vacío, tiene algún tipo de contenido. Ahí está la diferencia. Nico, ¿qué otro proyecto te parece rescatable de todo lo que pasó? Me interesó, por ejemplo, que vi muchas cosas vinculadas al rubro textil que atraviesan los partidos políticos. Por ahí son proyectos que presentaron cada uno por su lado, pero hay mucho de tasas a los textiles, emergencia textil y demás. Sí. ¿Qué ven ustedes? O si hay algo también de eso para contar. Sí, hay dos cuestiones por ahí para poder hablar del tema de tasas. Nosotros, el tema del acompañamiento de los textiles ya lo venimos planteando no solamente este año, sino ya el año anterior. Digo, hubo proyectos en nuestro espacio político que lo durmieron en comisiones o directamente lo rechazaban a la hora de la discusión. Un poco la Libertad Avanza para acompañar la decisión del gobierno nacional y mirar solamente esta figura del mercado sin importarle lo que realmente le está pasando a los pergaminenses. Porque digo, no nos olvidemos que hay cerca de 2.000 familias que dependen de esta industria y que hoy son o con reducción horaria o muchas de esas se quedaron sin laburo. Digo, y eso es lo que nos importa está viendo en la despidos. profundidad. Y sobre todo en la industria textil que tiene mucha relación directa e indirecta. Digo, tenemos los que laburan en sus casas. Digo, es algo que pasa. Entonces por ahí hubo diferenciaciones el año pasado. Bueno, creo que ahora entendió el oficialismo local, que es quien impulsó uno de los proyectos. Nosotros impulsamos otro, el concejal Ramiro Yanderrosos, en la misma sintonía. Y entendemos que vamos a poder hoy sentarnos, plantear, no estar con esta mirada de por ahí decir, bueno, el año pasado no acompañamos este proyecto porque lo presentó Fuerza Patria, sino que hoy hay proyectos de diferentes espacios políticos que pueden avanzar en darle una respuesta a qué es lo que nosotros queremos y lo que necesitamos y lo que necesitan estos sectores sobre todo. Sí, también puedo pensar que en un momento no hay problemas y que dentro de 6 meses algo cambió en el contexto nacional que de repente generó que valga la pena un proyecto. Claro, pero el intendente el lunes hablaba de esta esperanza con la economía a nivel nacional. Y tenemos esta contradicción de que se presenta un proyecto para acompañar a este sector tan importante de la industria local. Entonces esas contradicciones son lo que hacen ruido constantemente. O el tema de las tasas. Venden, que un poco ayer también se discutió con proyectos presentados por la Libertad Avanza y por Hechos, esto de los alivios fiscales o las grandes reformas impositivas municipales. Y cuando va el proyecto, es humo. Y un poco lo discutimos ayer. Uno de los proyectos, por ejemplo, el de Hechos, las tasas que elimina es, por ejemplo, las patentes para los velocípedos. ¿Qué es eso? Bueno, eso es lo que nosotros preguntamos. ¿Cuántos velocípedos hay en Pergamino de más de 10 años para no pagar patente? Es chamullo. Chamullo puro, porque te venden que se redujeron 150 tasas y cuando uno va a ver cuáles son las tasas, ve sellados que se pagaban en 1990. Claro, sí, la tasa en sí se eliminó, pero no... Exactamente, y cuando hay que discutir las tasas reales, que son las que afectan el bolsillo de los pergaminenses, que es seguridad y higiene puntualmente para nuestras industrias, pero después barrido y limpieza, lo que es alumbrado público. Esas son las tasas que hay que discutir realmente, pero son las que nunca se tocan y las que seguramente no se va a tocar. Y lo mismo pasa con la Libertad Avanza. Como hay una línea nacional que quieren hacerle creer que toda la responsabilidad de la problemática que le pasa a los argentinos es por los municipios o por las provincias y no por realmente la macroeconomía que lleva adelante el nefasto de presidente que tenemos, bueno, terminamos también cayendo en cuestiones banales, que una de las cosas que le preguntaba a la Libertad Avanza, hicieron el impacto de cómo le va a afectar al municipio. Primero al municipio también, porque hay que ser responsables.
Nosotros cuando planteamos proyectos para transformar Pergamino, también necesitamos contar con recursos. Bien. Y un poco lo que se le plantea a la Libertad Avanza, porque tenés 20 proyectos presentando obras, cosa que no hace el gobierno nacional, y a la vez te plantean la cuestión de la reducción de la tasa. Digo, hay que buscar un equilibrio y ser responsable en Así eso. que no lo había pensado a la contradicción de solicitarle al municipio desde la Libertad Avanza obras y al mismo tiempo solicitarle que reduzca su recaudación. Y la contradicción también que va a haber hoy, que hasta está buena porque habla de la división de poderes, después lo debatimos, pero entre ideas que plantea un ejecutivo municipal en un discurso el lunes y proyectos que se defienden por ese mismo espacio político el martes, que no machan. Todo el tiempo. Es así todo el tiempo. Va a ser difícil este año. Ojalá que no, y sobre todo si son proyectos que van a resolver o por lo menos van a acompañar un poco a los pergaminenses. Yo creo y estoy seguro, y ayer lo decía en la sesión cuando me tocó defender el proyecto presentado que hicimos en conjunto para la financiación del cuartel de los bomberos voluntarios, que ese sea como el puntapié, porque incluso invitamos, no solamente lo hice yo, lo hizo el concejal Joan de Rosos, invitar al oficialismo a que se siente cuando toquen en la comisión correspondiente este proyecto, hacer las modificaciones, los aportes necesarios para que sea un proyecto que salga de forma unánime. Que no tengamos que impulsar y decir, ya está, lo tiene la firma de Fuerza Patria, la Libertad Avanza, tenemos 12 votos, ya está. No queremos hacer lo que ellos hicieron durante todo este tiempo. Pero ya está. Y es parte del juego también, me parece. Que ahora por ahí le va a tocar. Sí, claramente. Y seguramente van a surgir un montón de proyectos. Digo, ya pasó en la primera sesión ordinaria. Nos quedan muchísimos durante el año. Y ahí te pregunto, ¿cómo? Esto es raro esto. A ver. ¿Qué me pasa a mí? Yo entiendo el HCD, me encanta el HCD, pero hace un tiempito que lo vengo siguiendo y me da la sensación de que no sirve para nada. ¿Por qué? Y es feo lo que voy a decir. Porque vos ahora le votás a Martín en una reducción de tasa o lo que vos quieras. Agarra así, abre, no se ve pero que hay un cajón, mete el proyecto y... ¿Cuánto hay de que realmente el HCD obliga al Ejecutivo a hacer algo? Porque para mí, cuando el Legislativo pudo complicarle un poco... complicarle no, sino que ir en contra de lo que piensa el Ejecutivo, en general... Cinturió, apeló a alguna estrategia legal, estrategia lo que sea, y el poder del HC quedó más que nada en el debate y en la puesta en público de ciertos temas. No es eso, digo, hay marcos legales, hay regulaciones, digo, tenemos una ley orgánica de municipalidad, un tribunal de cuentas. Yo creo que lo que más le hace peso y le va a hacer peso al intendente municipal son estos proyectos que hacen afectados presupuestarios, claramente. Hoy ya tenemos en curso un presupuesto votado el año pasado porque ya tenía mayoría y apuraron un poco el tratamiento para que no llegar, digo, a estas discusiones adelantadamente. Entonces hoy nosotros como concejales tenemos que respetar en cierta forma lo que es ese presupuesto 2026, Bien. pero creo que este año nos va a ayudar, sobre todo a la oposición, a poder pensar, a poder analizar y sobre todo a poder posicionar qué es lo que vamos a querer para el 2027. Porque cuando se vote el presupuesto para el 2027, ahí es realmente donde el intendente va a tener que bajar un poco esos egos y ese cinismo que tiene constantemente para dar una respuesta real. Digo, si esto hubiese sido el año pasado, seguramente los bomberos voluntarios ya tendrían un aporte, un acompañamiento del municipio, pero bueno, no pasó. Seguramente para el año que viene ya va a ser algo más formalizado. O el área de discapacidad. Digo, algo... Te tengo una mala noticia. A ver. Es en diciembre. Probablemente. Ya esté todo acomodado. Bueno, será responsabilidad de aquellos que tomamos el compromiso con diferentes áreas. Digo, lo de los bomberos voluntarios no es menor que un proyecto lleve firma y nombre de espacios políticos, de personas. Digo, hay personas y hay que dar la cara después con la sociedad a ver qué va a hacer. Digo, con los bomberos voluntarios tuvimos reuniones y reuniones donde también se sentó el oficialismo. Después decidió no estar más en esas mesas y los Nico, que seguimos... El oficialismo ya se sentó y le puso cara de perro mojado a los bomberos y después le salió con un martes 13. Bueno, confío en aquellos que decimos que somos opositores. Yo confío en mi espacio político. Espero que el otro sector, que es opositor... Ojalá que sean oposición constantemente. Pero por lo que uno ve a nivel macro, así como hay gente que se queja de que el peronismo le baja línea y responde, ojo, porque este pareja estuvo en San Nicolás haciendo de las suyas. Pero bueno, no importa. Yo ya me pongo más político y en la chiquita que a nadie le importa. Pero es en definitiva lo que nos cambia la realidad. Le estoy haciendo... Arranqué ayer o anteayer con esta pregunta a los peronistas. Entiendo todo esto. Me encanta este debate.
Ahora la pregunta, para vos como peroncho, ¿está construyendo algo el peronismo para ponerle enfrente a Martínez? Yo creo que sí, yo creo que sí. Por ahí a veces piensa que estamos todos divididos, pero hay un dicho muy importante en el Sí, peronismo que dice que cuando parece que no estamos peleando, estamos reproduciendo. sí, sí, hermoso. Digo, incluso ahora este domingo que invitamos a todos los compañeros y compañeras que quieran formar parte, va a ser la asunción del PJ, de las autoridades del PJ. Bien. Una lista de unidad, una lista en No sé, donde no me vas a hablar. muchos espacios conformamos. Digo, nosotros tenemos a nuestra compañera Macarena García Santander como vicepresidenta, quien va a acompañar en la presidencia al CIDE Sequeiro. Bueno, en mi caso voy a asumir como congresal provincial. Y creo que son formas y espacios que también son de debate. Digo, hay mucho debate dentro del peronismo que por ahí no se ve, pero vuelvo al principio un poco. ¿Cuál es el bloque del HCD que estamos ordenado? Digo, que se muestra en conjunto, que vota en consonancia. Hoy es el peronismo. Hoy por hoy sí. Entonces creo que eso también es remarcar un poco las representatividades, las responsabilidades. Podemos tener un montón de diferencias y es válida. Pero a la hora de poder posicionar y poder pelear algo que acompañe a la gente, que vaya en esa sintonía, creo que es positivo. Y también algo positivo es lo que pasó en septiembre del año pasado. Digo, que no es menor, ganar una elección. Entonces 100%. creo que si nos ponemos un poco más las pilas y vamos un poco más en esa consonancia, vamos a tener muchas posibilidades de poder ser una alternativa para Ahí los te paramenenses. peleo un poco. Igual la pelea mayor la voy a tener el 15 o el 16 de este mes cuando empiecen a hablar. Los culeo a la lista del PJ. Un besito para los dos que encabezan, Maca y Alcides. Les mando, los quiero, pero me gustaría que hablen antes. Vos no tenés nada que ver, así que no hacé caso omiso a lo que dije. ¿Cuánto hay? Ay, a ver cómo. Entiendo que Alcides sea un referente, porque fue intendente de la ciudad, porque me parece una figura política para analizar y para entrevistar interesantísima. Pero ¿cuánto hay de que no aparece una nueva figura que aglutine al peronismo? Y que tengan que ir a buscar a Alcides Sequeiro, que por más de que nunca se deja ser político, porque los periodistas nunca dejan de ser periodistas, los políticos nunca dejan de ser políticos, ¿cuánto hay de una necesidad y una carencia seria de un nuevo referente que empiece a vislumbrar, que tenga la capacidad que tiene Alcides Sequeiro hoy, que puede ser candidato a presidente PJ, pero yo no creo que pueda ser candidato a intendente de la ciudad por la edad que tiene o por los Bueno, motivos que pero ustedes creen? creo que ahí está la diferencia. Digo, uno sabe qué lugar va a ocupar y en qué momento. Digo, yo creo que no estamos planteando una candidatura al CIDE Sequeiros a la intendencia porque es el presidente del PJ. Digo, creo que ni siquiera se discutió a la hora de armar la lista del PJ. Digo, eso lo uno dije cuando busca estas figuras que claramente hay una falta de representatividad general, digo, hay mucha dispersión en el peronismo y se ve a nivel nacional, se ve a nivel provincial. Digo, yo formo parte de un espacio político que cree que la conducción principal es Cristina Fernández de Kirchner. Y digo, y es la que hoy está presa, no por cometer ningún delito, porque es inocente, sino porque fue la que se le paró de mano al poder real, porque es la que, sin dudas, hubiese ordenado el peronismo de una forma, porque cuando asumió la presidencia a nivel nacional del PJ, lo primero dijo, hay que enderezar el peronismo, pero tampoco se puso en un posicionamiento de decir, yo voy a ser la candidata a presidente en las próximas elecciones. No, de ninguna forma. Al contrario, dijo, voy a ser candidata en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires para poder acompañar un esquema electoral y ser parte de poder fortalecer al peronismo en ese lugar. Y es Cristina Fernández Kirchner, vicepresidenta, vicepresidenta, lo que representa el peronismo. Entonces, en ese sentido, obviamente creo que hay que fortalecer figuras locales, que yo creo que la tenemos. Por ahí en esta cuestión, a veces que discuto mucho de los egos internos del peronismo, no termina de poder mostrar o vislumbrar a esa figura que creemos que pueden ser los que van a conducir un nuevo esquema peronista a nivel local. Yo igual ahí peleo porque es gratis, pero también, como está hoy la vida y la modernidad, por ahí aparece en 15 días esa persona. Claro, de la claro, nada. obvio. Pero bueno, fue un poco también el debate que tuvimos con Memo y con Gustavo Pérez Ruiz. Yo no creo tampoco en aquellas figuras que salen de un día para el otro que van a solucionar los problemas de todos y va a unir al... No, eso no lo creo. Digo, hay un montón de compañeros y compañeras que vienen militando hace años y años y años que por ahí no se le dan los espacios que corresponden.
Eso también creo que hay que discutirlo a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional y en todos los aspectos del peronismo interno. Nico, bueno, gracias por la charla. Todo entretenido, ¿viste? Yo te peleé un poco como a todo, pero bueno, hay que debatir. Me están solicitando mucho porque usted fue partícipe de algo que sucedió una sola vez en este programa, que fue la mesa peroncha. Sí. Hay que repetirla. Obvio. Tuvo buenas repercusiones, tuvo un debate que sentí que fue nutritivo para la política un local. sector que mucho no le gustó lo que dije, pero bueno. Pero ¿sabés qué siento? Que fue y voy a ser picante, creo que fue de tus comentarios más verborrágicos y sinceros en los medios. Bueno, bien. Porque yo siento que te salió el comentario que por ahí hacemos ahora nosotros cuando apagamos la cámara, te salió en vivo, che, hagámonos cargo, hay sectores que no acompañaron, que no les tocó conducir y no quisieron acompañar. Y todos lo decimos fuera del aire, o lo decimos los periodistas, y los periodistas tienen tanto miedo de decirlo, que siento que hay cosas que decir. Lo que pasa es que muchas veces uno prefiere decirlo en espacios más cerrados, decírselo en la cara a aquellos personajes o a aquellos compañeros y compañeros que realmente no tienen esa sintonía o esa consonancia a la hora de tomar las mismas decisiones. Y bueno, y cuando está también en medio de comunicación, yo creo que hay que ser totalmente transparente y también decirle a aquellos que por ahí no están en esa mesa chica o en esos espacios de debate, qué es lo que cada uno plantea. El problema que tengo es que muchos me solicitaron estar. Así que bien. Sí, hay que armarla. Hacemos una mega mesa peroncha con debate. Y yo así, con los colmillos y el tenedor y el cuchillo disfrutando. Nico, muchas gracias por venir. Porque además le cambiamos el horario y el tipo no tuvo drama. Seguiremos hablando un año que se viene lindo. A disposición. Gente, hacemos una tanda, a la vuelta conversamos sobre la baja de la edad de imputabilidad con el ex senador, el señor Marcelo Antonio Pacífico, abogado y también ex candidato a intendente de la ciudad. Ya venimos.